Muy bien, vamos a continuar con la unidad 3, el año final de Galilea a Jerusalén. Y vamos a tratar el capítulo 7, titulado El ministerio en el norte de Galilea, la cual está compuesta por 4 lecciones: enseñanzas sobre varios temas, las enseñanzas sobre los niños y las enseñanzas sobre las relaciones. Aquí tenemos la comparación analógica y coherente de las escrituras en el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, específicamente en el capítulo 7. Empezamos entonces con la lección 19, su iglesia y su cruz. En virtud del tema Jesús y su iglesia, que está descrita en Mateo 16, del 13 al 20, Jesús hacía preguntas. Encontramos que Jesús hacía preguntas para llevar a la gente a la verdad. El método de Jesús de hacer preguntas tenía varios propósitos. Él usaba preguntas constantemente para enseñar, para tratar ciertos temas, ciertos asuntos, ciertas explicaciones, y principalmente lo usaba con sus discípulos. ¿Por qué? Uno era para fomentar el propósito, fomentar el pensamiento crítico, también el de fortalecer la confianza de los alumnos. 3, el motivarlos a aprender. Y 4, el prepararlos para responder a preguntas futuras. Algo que encontramos también en Mateo capítulo 16 y también en Mateo 11 nos lo recuerda. Dice que Jesús dijo que Pedro era bienaventurado porque Dios le reveló la verdad. Aquí vemos que la verdad y las intuiciones son bendiciones de Dios. Otro principio es que Jesús edificará su iglesia. Ahí menciona de forma expresa que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Desde este momento Jesús ya estaba mencionando, estaba incentivando, estaba diciendo que se estaba construyendo, se estaba generando, se estaba edificando algo denominado iglesia, conjunto de gente, un conjunto, una asamblea de personas en diferentes lugares que van a estar, un grupo, una reunión de personas, es una iglesia. Entonces Jesús está mencionando que Él va a edificar, va a construir esa iglesia, ese grupo de personas que van a seguir. Y las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ese grupo de personas. No está hablando de un templo, no está hablando de un lugar físico, sino de un grupo de gente que lo sigue. Ahí también encontramos en estos pasajes que Jesús y no Pedro es el cimiento de la iglesia. Vemos que menciona que, vemos que Jesús le dice a Pedro, a Simón, le dice: tú vas a ser Pedro y sobre esa piedra, sobre esa roca edificaré mi iglesia. Al hablar sobre ese tema, Jesús le estaba diciendo que Pedro iba a ser una piedra más, así como todos nosotros, una piedra más, una pequeña piedra, pero que sobre esta roca, es decir, Jesús mismo, sobre esta roca, refiriéndose al mismo, iba a construir, iba a edificar su iglesia con pequeñas piedras, con pequeñas personas. Ahí mismo encontramos el mensaje que el mensaje del Evangelio son las llaves del reino. Todos los que comparten el Evangelio están usando las llaves del reino. No le atribuye únicamente las llaves a Pedro, como algunas corrientes mencionan que Pedro tiene las llaves del cielo. No, 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 no. A lo que se refiere Jesús al hablar con Pedro es que todas las personas que compartan el Evangelio, están usando las llaves del reino. En Mateo 16, 21 y 28 vemos el tema de Jesús y su cruz. Encontramos ahí 3 lecciones importantes. La humildad es una clave para aprender continuamente. Otra lección es que Dios usa nuestro sufrimiento para sus propósitos. Él convierte cualquier circunstancia mala, negativa, para convertirla en propósitos buenos y edificadores. Otra lección es que Jesús dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos y cargar una cruz para seguirlo. Desde ya estaba anticipando a sus seguidores, a su futura iglesia, que el seguir a Jesús tendría cierto peso, cierta carga. En la lección 20, enseñanza sobre varios temas, vemos en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9 el monte de oración. Jesús fue alentado a orar.
los discípulos fueron alentados al estar con Jesús en oración. Y al pie del monte los discípulos aprendieron mucho más acerca de la fe. Todo eso lo encontramos en virtud al tema del monte de oración. Y en relación al pago de impuestos que es mencionado en Mateo 17, la idea bíblica de pagar un impuesto religioso se originó en los días de Moisés. Ese dinero se usaba para ayudar a construir el tabernáculo. Más adelante se estableció un impuesto para el templo que debía pagar cada varón judío mayor de 20 años. Eso lo vemos en Nehemías 10:32. Este impuesto anual para el templo en los días de Jesús era de 2 dracmas por persona. Era una cantidad un tanto elevada. Era equivalente al sueldo de 2 días de un obrero. ¿Qué entendemos por esta enseñanza del pago de impuestos? El principio. Los creyentes, los discípulos deben renunciar a ciertos derechos para no hacer que otros tropiecen. ¿Y cuál es la promesa que Dios provee para los que lo honran? En la lección 21, en referencia a las enseñanzas sobre los niños, vemos en Mateo 18, del 1 al 5, que solo el que se hace como un niño podrá entrar en el reino de los cielos. Un niño sencillo nos sirve de buen ejemplo. Los niños son humildes, no intentan ser algo que no pueden lograr. No se jactan para mirar al Padre. Debemos andar en humildad como los niños. Los líderes del mundo usan su autoridad para gobernar a otros. Los líderes cristianos usan su posición para servir a otros. En la lección número 21 vemos también, continuamos con las enseñanzas sobre los niños y vemos en Mateo 18, hay de aquel que haga tropezar a uno de estos pequeños. Se está refiriendo específicamente a los niños. Los discípulos fueron lentos para aprender la primera lección sobre niños. Viendo esto, Jesús siguió a la segunda lección. Él nos enseñó que debemos tener cuidado de cómo tratamos a los niños. Jesús enseñó que deberíamos hacer cualquier cosa necesaria para evitar ir al infierno. El Señor nos dio una enseñanza similar, como lo podemos ver en Mateo 5:27. En todo caso, Jesús enseñó que deberíamos hacer cualquier cosa necesaria para evitar ir al infierno. El Señor nos dio una enseñanza similar, como lo podemos ver en Mateo 5:27 al 30. En Mateo 18, versículo 10 al versículo 14, vemos que no es la voluntad de Dios que un niño se pierda. Jesús relató la parábola de la oveja perdida en Lucas 15 y aquí en Mateo 18, en este pasaje, ilustra la verdad de que no es la voluntad de Dios que se pierda ni un niño. De hecho, esto es lo que enseña la Biblia. Primera de Timoteo 2:4 dice que Dios quiere que todos sean salvos, es su voluntad. Obviamente las decisiones de cada persona cursan en lo que quiere hacer, en qué camino quiere tomar, qué puerta va a abrir. Sin embargo, muchos niños y adultos se pierden cada día. Esta no es la voluntad de Dios, pero es lo que está sucediendo. Es por eso que Jesús en sus enseñanzas da bastante énfasis en el cuidado, en la actitud de los niños, cómo debemos imitar cierta actitud, principalmente la de la humildad, el de no jactarse, el de poder mirar al Padre, el de ser como niños, el de tener una actitud así como el de los niños. También da bastante énfasis en que no debemos de fomentar malas acciones, no ser descuidados en cómo enseñamos, en cómo tratamos o en qué hacemos en relación a los niños. Jesús nos enseñó una vez más, lo reitero y lo enfatizo, nos enseñó que debemos hacer cualquier cosa para evitar ir al infierno y en medio de eso está relacionado el no afectar, el no dañar. Podría valer la pena mencionar el no traumar a ningún niño. Y obviamente enfoca la percepción hacia los niños, el que no es su voluntad de que ningún niño se pierda, lo relaciona con que no es su deseo que ninguna persona se pierda, viva lejos de él. En la lección 22, en virtud de las enseñanzas sobre las relaciones, en Mateo 18, 15 al 35, estudiamos 3 partes. Jesús habló de la acción del cristiano ofendido, la disciplina por parte de la iglesia y la actitud del cristiano ofendido. En, lo,
en virtud de lo primero, la acción del cristiano ofendido. En Mateo 18:15 vemos que decía, ve y repréndele. Necesitamos ampliar bastante este punto para comprender de forma bastante plena, con mayor plenitud, este tema. En relación a Mateo 18 al 20, la iglesia debe disciplinar a los creyentes que persisten en el pecado, y hay niveles de disciplina. Y finalmente, la actitud del cristiano ofendido, nos enseña Mateo 18, 21 al 35, que es necesario perdonar como Dios perdona. Bueno, es necesario ampliar bastante esta lección número 22, en virtud de las enseñanzas sobre las relaciones interpersonales entre personas, principalmente entre miembros de una misma comunidad. Aquí concluimos esta clase. Muchas gracias por su atención.